que usted puede escuchar gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara aquí en la Costa Sur, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. También les recuerdo que cuenta usted con varias opciones para comunicarse con nosotros, hacernos saber sus opiniones, sus dudas, sus comentarios sobre el tema que se estará abordando esta tarde, y son las siguientes. Hay 2 líneas telefónicas solo para recibir llamadas, cuyos números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Tenemos también una tercera línea que es solamente para recibir mensajes vía WhatsApp, y su número es el 317-121-2325. También le comentaba que tenemos una transmisión por Facebook Live, esto en la página Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Ahí también recibiremos con mucho gusto sus comentarios, ya sea directamente en la transmisión, ahí donde usted puede ver el video con lo que está ocurriendo aquí en cabina, o mediante mensaje privado. De cualquiera de estas formas estaremos muy contentos de recibir su comunicación y saber que usted nos escucha y que el tema que se aborda esta tarde está siendo de su interés. Y bueno, escuchábamos al iniciar esta hora la pieza Ave Verum de Mozart, porque bueno, hoy hemos elegido piezas de este tipo, piezas corales, religiosas, para vestir musicalmente esta emisión, que está dedicada a comentar un acontecimiento muy relevante que ocurrió en Autlán hoy hace 82 años, que fue el Congreso Eucarístico Mariano Interparroquial. Un congreso, como su nombre lo indica, en el que participaron varias parroquias pertenecientes a la diócesis de Colima y que tuvo su sede en Autlán, pero al que también vinieron personajes de muy alto rango de la Iglesia Católica de todo el país, y también intelectuales de renombre que estuvieron aquí presentando conferencias en Autlán. ¿Por qué lo recordamos en esta ocasión? Bueno, porque fue una de las primeras actividades de este tipo en las que Autlán fungió como sede de un congreso, de una reunión de personas de todo el país. Es decir, que vinieron al pueblo de Autlán a realizar una actividad académica o social, y que era algo difícil de lograr todavía unos pocos años antes, cuando no teníamos una carretera que nos comunicara directamente a Guadalajara. La carretera a Guadalajara se abre, como usted recordará, en el año 1935, y a partir de ahí viene una apertura del pueblo de Autlán, llegan nuevas ideas, personas, productos, y también es posible que salgan de aquí, de estos elementos, hacia otros espacios, y esto pues abre una nueva época en la vida de Autlán. En 1935, luego de la apertura de la carretera, bueno, la carretera se pone en servicio en febrero, y en el mes de junio de ese mismo año se celebra aquí la Feria Pro Autlán, a la que también vienen expositores productores, de agricultores, ganaderos, pero también vienen conferencistas, vienen representantes de marcas de productos para el campo de todo el país, y vienen aquí a mostrar sus productos y sus mercancías, y a dar conferencias. Esa es la primera gran reunión de personas de todo el país en Autlán. La segunda tiene lugar en este año 1943 con el Congreso que estamos comentando hoy, Congreso Eucarístico Mariano Interparroquial, año 1943. Y este congreso inicia precisamente el día 29 de septiembre de 1943 y concluye el 3 de octubre, primer domingo del mes de octubre de 1943, y por lo tanto el día de la fiesta patronal de Autlán. Pero bueno, este congreso, que reunió a personalidades tan relevantes en Autlán, pues tuvo que haber tenido un antecedente importante, tuvo que haber llevado
mucho tiempo de planeación, y esto es lo que comentaremos en este primer bloque del Árbol de Atenea de hoy. Le comento que en el año 1941, en la parroquia de San Gabriel, tuvo lugar un congreso también de este tipo, un congreso interparroquial, es decir, se reunieron representantes de varias parroquias de alrededor de San Gabriel, en esa parroquia de San Gabriel, que entonces pertenecía a la Arquidiócesis de Guadalajara directamente. Se reúnen ahí, participan también algunas parroquias que pertenecían al Obispado de Colima, y bueno, tienen ahí varios días de trabajos. Al decir trabajos me refiero a actividades netamente religiosas, pero también otras de tipo académico. Había exposiciones de conferencias, había una discusión sobre temas tendientes a la religión, y a estas actividades me refiero. Bueno, el caso es que hubo este congreso en San Gabriel en 1941, y entonces ahí estuvo desde luego el párroco de Autlán, Mariano de Jesús Ahumada, y personaje, por cierto, y abriendo un paréntesis, don Mariano de Jesús Ahumada fue el encargado de parte de la organización del Congreso de Autlán en 1943, y él dejó una relación muy completa de cómo fueron los antecedentes y cómo fue el desarrollo del Congreso de Autlán. Y esta relación se encuentra en los libros de gobierno del archivo de la Parroquia del Divino Salvador aquí en Autlán, y es muy posible leerla y darnos cuenta de cómo ocurre toda esta situación. Bueno, le decía que entonces el obispo coadjutor de Colima, Ignacio de Alba, le comentó al párroco Mariano de Jesús Ahumada de Autlán que pues estaría muy bien que en una parroquia de la diócesis de Colima también se realizara un congreso como el que se hizo en San Gabriel, que aquí también sería bueno, sería relevante para la diócesis de Colima, que aquí se realizara un evento así, y que sería muy bueno que este primer congreso que se realizara en el Obispado de Colima fuera en Autlán, en la parroquia de Autlán. Esto puede tener su origen, este hecho de opinar, de sugerir que fuera el primer congreso aquí en Autlán, que el obispo titular de Colima, bueno, dijimos que Ignacio de Alba era el obispo coadjutor, pero el titular, la cabeza de ese obispado era Amador Velasco, un obispo que antes de ser obispo de Colima había sido párroco de Autlán, y que este personaje era originario de Villa Purificación, así que aquí tenía sus raíces, y quizás de ahí venga la idea de que aquí se celebrara el primer congreso de este tipo en la diócesis de Colima. El caso es que, bueno, en 1941 queda ahí la idea de que se celebre en la diócesis de Colima un congreso interparroquial, y nada más. Se queda la idea de ahí volando, y en el año 1942, el historiador autlense, doctor Rubén Villaseñor Bordes, quien era una persona pues muy cercana a las cosas de la iglesia, tenía muy buena relación con los sacerdotes y con la iglesia en general, el doctor Villaseñor le recuerda en una plática aislada al párroco de Mariano de Jesús Ahumada, que en el año 1943 se cumplirían 400 años de que se establecieron los frailes franciscanos en Autlán, tomándose este acontecimiento como una fundación del pueblo de Autlán. Es decir, el pueblo donde actualmente habitamos, estas calles, estos edificios, comenzaron a existir como los conocemos a partir de 1543. Entonces, en esa plática queda establecido ahí que para 1943 se cumplirían 400 años de esto, y este dato que le da el doctor Villaseñor al párroco Ahumada fue el detonante para que entonces la parroquia de Autlán comenzara los trabajos de organización y de convocatoria para este congreso, que ya antes el obispo coadjutor de Colima, Ignacio de Alba, había sugerido que sería bueno realizar en una parroquia de la diócesis de Colima. De ahí viene esto, se conjuga tanto el congreso que se había celebrado en 1941 en San Gabriel,
la necesidad de la diócesis de Colima de tener una actividad de este tipo también, como lo había tenido el arzobispado de Guadalajara, y el hecho de que en esos años se cumplían 400 de que los franciscanos se habían establecido en Autlán. Se conjugan estas circunstancias y eso da el caldo de cultivo para que en Autlán se celebrara este Congreso Eucarístico Mariano Interparroquial en el año 1943 y que resultó pues un éxito y además un acontecimiento importante para recordarlo en el futuro. Y también tengamos en cuenta una cosa, la diócesis de Colima era relativamente nueva, se había fundado en la segunda mitad del siglo XIX, para entonces todavía no cumplía ni siquiera 80 años de existir, y comparada con la arquidiócesis de Guadalajara, muy cercana, pues tenía, además de muy poco tiempo de existencia, pues mucho menos recursos de todo tipo, desde económicos hasta humanos. No tenía el personal, sacerdotes tan preparados académicamente como los de Guadalajara. Tenía muchos elementos en contra o que la hacían parecer una diócesis menor, así que necesitaba una actividad de este tipo que le diera un poco de más realce. Entonces, de ahí viene la idea de celebrar este congreso en Autlán, dentro de la diócesis de Colima. Y bueno, con esto nos vamos al primer corte de estación. En el siguiente bloque vamos a estar comentando cómo fueron estos trabajos de preparación para que se celebrara este congreso en Autlán, del que hoy se cumplen 82 años. Regresamos en un par de minutos. El árbol de Atenea nunca pierde
usar el micrófono, el Cantate Domino de Händel, otra pieza coral religiosa de las que hemos elegido hoy para vestir musicalmente esta emisión de El Árbol de Atenea, dedicada a recordar el Congreso Eucarístico Mariano Interparroquial celebrado en Autlán en 1943. Este congreso estuvo, por decirlo así, musicalizado, porque todo el servicio musical de las actividades del Congreso estuvieron a cargo de un coro de la Escuela de Música Sacra de Guadalajara, a cargo o dirigido por el sacerdote, el padre Manuel de Jesús Aréchiga, originario de Juchitlán, profesor de música de muchas generaciones allá en Guadalajara, entre ellas varios autlenses, que seguramente lo recordarán con mucho agrado al padre Aréchiga. Bueno, él estuvo aquí dirigiendo el coro de la escuela y encargado de todos los servicios musicales para este congreso. Por eso es que hemos elegido música coral religiosa para este programa. Bueno, en el bloque anterior le comentaba cómo fueron algunos antecedentes de este congreso que, pues, como primer paso, como primer antecedente, tuvo aquel congreso interparroquial que se hizo en San Gabriel en 1941. De ahí viene la idea de celebrar otro, pero en una parroquia de la diócesis de Colima, y se elige nada menos que a la de Autlán para realizar este congreso. Bueno, para organizar esto, pues desde luego no podía hacerlo solamente el párroco Ahumada de Autlán, ni siquiera con la colaboración de la diócesis de Colima. Tenía que conformarse un equipo que se hiciera cargo de todos los detalles de una organización de este nivel, al que recuerde usted que venían no solamente fieles y religiosos de las parroquias vecinas, sino que también vinieron obispos de varias diócesis de México, el arzobispo de Guadalajara, el arzobispo de México y grandes personalidades intelectuales de la Iglesia Católica. Así que era algo grande, era algo a lo que había que ponerle toda la atención. Y bueno, por parte de la parroquia se organizó un comité directivo encargado de la organización de este congreso. El comité se instaló desde 1942 para que tuviera el tiempo suficiente para trabajar. Este comité directivo estuvo integrado por el arzobispo José Garibi Rivera, nada menos, el arzobispo de Guadalajara, como presidente honorario. Estuvo también el obispo de Colima, José Amador Velasco, a quien mencionamos en el bloque anterior, que había sido antes párroco de Autlán. Él estuvo como presidente del comité episcopal, y a partir de los siguientes nombres eran ya las personas que estaban encargadas directamente de los trabajos de organización. Ellos eran, como presidente efectivo, el obispo coadjutor de Colima, Ignacio de Alba, autor de la idea de que se celebrara este congreso en una parroquia de la diócesis de Colima, como recordará usted. Como secretario estuvo el canónigo José Carrillo y como tesorero el párroco de Autlán, Mariano de Jesús Ahumada. Como vocales fueron designados los canónigos Enrique de Jesús Ochoa, Manuel C. Silva. Este Manuel Silva era colimense y un personaje muy interesante. Él estuvo de joven, recién ordenado, estuvo como primer destino Autlán, o como uno de sus primeros destinos por lo menos, estuvo aquí en Autlán y estuvo encargado de la dirección del Instituto del Sagrado Corazón, hoy Instituto Autlense. Y en esa escuela coincidió con Paulino Navarro, nada menos. Ahí estuvo Paulino Navarro, recordará usted, como auxiliar o ayudándole a su hermana, que era profesora y también estuvo estudiando ahí un tiempo, y estuvo coincidiendo algunos años con este padre Manuel C. Silva, que luego sería enviado al seminario de Guadalajara también como profesor. Se convertiría en uno de los maestros más destacados en el siglo XX del seminario de Guadalajara. Dio una cantidad grande de cátedras, se formó en Roma, en fin, fue un personaje muy, muy relevante. Y él fue parte del comité organizador de este congreso interparroquial de Autlán. Y también estuvieron como vocales los presbíteros Luis Gallardo y Francisco Rueda, que ellos ya eran de aquí de la parroquia de Autlán.
Además de este comité, que era, recuerde, pues todos eran sacerdotes y el comité era la parte, digamos, religiosa del Congreso. Aparte de él se conformó otro comité que se llamaba Comité Autlense Pro Cuarto Centenario, este de carácter laico y encargado de la organización de las celebraciones por el aniversario 400 de la instalación de los franciscanos en Autlán, tomado en ese tiempo como una fundación de Autlán. Y bueno, este comité autlense pro cuarto centenario estuvo conformado por el párroco Mariano Ahumada como presidente honorario y el doctor Rubén Villaseñor Bordes como presidente efectivo, nada menos. El gran historiador autlense como presidente efectivo de este comité. También figuró el señor Luis Michel Castrejón como vicepresidente, el señor Vidal Araiza como secretario de actas, Manuel Asensio como secretario de propaganda y el empresario Javier Valencia como secretario del exterior. Este señor Javier Valencia fue un empresario destacado aquí en Autlán. Él fue el fundador, el creador del casino autlense. Bueno, él fue quien convocó a personas para formar una sociedad que creara el casino autlense ante la falta de espacios dignos para celebrar los bailes de gala del carnaval. Bueno, dice, el casino se abre en 1955. Y ya enseguida como tesorero fue designado Francisco Rojas y como vocales también personajes muy relevantes, nada menos que Flavio Fierro, quien había sido también el fundador de la Cámara de Comercio, primer presidente de la Sociedad Mutualista, entre otras cosas. También estuvo Manuel Rodríguez, don Gumercindo Alatorre, el papá del filólogo Antonio Alatorre, Alfonso Pelayo, otro comerciante destacado de aquí de Autlán, y Francisco Meda. Todos ellos personajes relevantes en la sociedad autlense. Estos dos comités estuvieron trabajando de manera paralela en la organización del Congreso, porque este Congreso tuvo dos programas también paralelos, es decir, uno netamente religioso, que incluía pues rituales propios de la Iglesia Católica, misas, confirmaciones, entre otras actividades, y había otro programa que se realizaba de manera paralela, que tenía un carácter académico, es decir, consistía en conferencias relacionadas con la historia de Autlán y también con la historia de la iglesia en Autlán y algunos temas teológicos. Entonces, de manera que estos dos comités estuvieron trabajando de manera junta, cada uno en su propio ámbito de acción, pero pues los dos en el entendido de que estaban trabajando para el mismo objetivo, que era el Congreso Interparroquial. Bueno, las actividades religiosas de manera muy general eran pues la exposición del Santísimo, misas y rezo del Rosario todos los días que duró el Congreso, 5 días, aderezados también con los cantos religiosos que ya le mencionaba que estuvieron a cargo del coro de la Escuela de Música Sacra de Guadalajara, dirigido por el padre Manuel de Jesús Arechiga. Y entre las actividades académicas, pues le mencionaré a detalle en el siguiente bloque. En este momento estamos ya a tiempo de irnos al segundo corte de estación y vamos a abordar estos dos programas a detalle en el siguiente bloque. Mientras tanto, le comento aquí en la cámara, le puedo mostrar así, aunque sea de lejos, este ejemplar del programa completo de este congreso que se conserva todavía en muy buenas condiciones y que es un documento muy valioso porque nos habla a detalle de todas las actividades que se realizaron en esta ocasión por la celebración de los 400 años de Autlán, según la idea que imperaba en ese momento. Nos vamos a corte y regresamos en un par de minutos.
espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado dentro de las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro. Esta noche estamos conversando sobre el Congreso Eucarístico Mariano Interparroquial, que se celebró en Autlán entre septiembre y octubre de 1943, con la finalidad de solemnizar tanto el aniversario 400 de la instalación de los franciscanos aquí en Autlán, como el hecho de que la diócesis de Colima tuviera un congreso de este tipo que reuniera a personajes de todo el país en el ámbito de la Iglesia Católica, como lo había tenido antes el Arzobispado de Guadalajara. Antes de regresar del corte, escuchamos Gloria de Antonio Vivaldi, una pieza coral también para vestir musicalmente esta emisión. Y bueno, comentábamos que en este bloque, este tercer bloque de esta emisión del Árbol de Atenea, comentaríamos el programa completo de este congreso, que le decía que en realidad fueron dos programas paralelos, uno netamente religioso, con una serie de rituales propios de la Iglesia Católica, y otro con un carácter académico, compuesto por conferencias, exposiciones de temas por algunos personajes que estuvieron aquí. Y le comento, de manera general, los actos religiosos fueron iguales todos los días, a excepción del día 28 de septiembre. Ese día todavía no se contaba como parte del programa formalmente, sino que se estableció como día preparatorio. Ese día se realizaron algunas actividades como para dejar todo listo para ya el programa general del Congreso. El día 28 de septiembre, día preparatorio, a las 6 de la mañana se realizó una ceremonia de consagración del templo parroquial y del altar mayor. Se hizo una misa pontifical que estuvo oficiada por el obispo coadjutor de Colima, Ignacio de Alba, y enseguida a las 8 de la noche hubo una inauguración solemne del Congreso con una serie de pasos que se estaban ya establecidos. Primero fue la solemne entrada al templo parroquial del Divino Salvador, desde luego, de los prelados y sacerdotes que asistieron al Congreso, luego un mensaje de bienvenida por el párroco de Autlán, Mariano de Jesús Ahumada, luego vendría una exposición del Santísimo Sacramento, luego la declaración de apertura del Congreso por el obispo coadjutor de Colima, Ignacio de Alba, y luego el canto solemne del credo, el himno oficial del Congreso y reserva del Santísimo Sacramento. Esto como actos preparatorios, le repito. A partir del día siguiente, 29 de septiembre, cada día estuvo dedicado a una de las 5 parroquias que pertenecían a la foranía de Autlán de la diócesis de Colima. Es decir, la diócesis estaba dividida en grupos de parroquias, para decirlo de una manera coloquial, que eran estas foranías, y una de ellas tenía su sede en Autlán y pertenecían a ellas 5 parroquias, que fueron pues la de Autlán mismo, El Grullo, El Limón, Tonaya, y también la de El Grullo, que ya la mencionamos, y Ejutla, era la otra de estas parroquias. Y cada día estuvo dedicado a una de estas parroquias, y había ya un programa igual para cada uno de estos días en el ámbito religioso, que era a las 5 de la mañana exposición del Santísimo Sacramento con misa rezada, a las 6 de la tarde nuevamente misa rezada con comunión general para un diferente grupo de la sociedad de la región, para niños, para niñas, para hombres adultos, mujeres adultas, etcétera. En cada día era distinto. A las 7:30 de la mañana, misa rezada nuevamente, que la oficiaban diferentes obispos de los que estuvieron presentes aquí, y a las 9 misa pontifical, que también era
un obispo diferente el que la oficiaba en cada día. Y por fin a las 8:30 de la noche, una hora santa, donde había también una predicación por uno de los sacerdotes participantes en cada día, y en cada día la prédica era por un tema diferente. Y por último, a las 10 de la noche, una vigilia general de la adoración nocturna a cargo de la parroquia a la que le tocaba ese día. El primer día fue dedicado a la parroquia de Tonaya, el segundo a la parroquia de El Limón, que era de muy reciente creación en ese momento. El tercer día, ya 1 de octubre, estuvo dedicado a la parroquia de El Grullo, el 2 de octubre a la de Jutla, y el 3 de octubre, primer domingo de octubre, fiesta patronal de la Virgen del Rosario aquí en Autlán, estuvo dedicada a la parroquia del Divino Salvador de Autlán. Todos estos días, repito, con el programa religioso igual, nada más con los ciertos cambios en los sacerdotes que estarían participando en cada una de las misas. Y a las 4 de la tarde de cada día había una que se mencionaba aquí en el programa como sesión de estudios. Son estas sesiones académicas que le mencionaba hace un momento y que consistían en una conferencia por un expositor distinto en cada ocasión, o incluso más de un expositor en cada día. Por ejemplo, el día 29 de septiembre, el primer día del Congreso, la sesión de estudios estuvo a cargo de el señor Víctor González Luna, que fue, pues, usted lo recordará, un abogado muy notable de aquí de Autlán, y además hermano de Efraín González Luna, el gran intelectual mexicano del siglo XX, originario de Autlán. Esta conferencia de Víctor González Luna se tituló "Un templo ha sido el centro en torno del cual se han formado los pueblos de nuestra patria". Así, con ese nombre tan largo, fue la conferencia de Víctor González Luna a propósito de cómo a partir de la conquista y la evangelización, muchos pueblos mexicanos nacieron alrededor de un templo, como fue el caso de Autlán. El Autlán moderno surge a partir de la parroquia del Divino Salvador, por ejemplo. Y también en esa misma sesión, el doctor Rubén Villaseñor Bordes expuso la conferencia titulada "La acción franciscana en nuestra patria", a propósito de el trabajo de los franciscanos en lo que hoy es México, en la parte de la evangelización, y cómo ayudaron a promover la civilización europea aquí en nuestro país. Estas fueron las conferencias del primer día, pero imagínense la calidad de los expositores, nada menos que Víctor González Luna y Rubén Villaseñor Bordes. Y póngalo también usted en el contexto de la época en Autlán, en 1943, sí, Autlán ya comunicado por carretera con Guadalajara, pero una carretera muy difícil de transitar, sobre todo en temporada de lluvias, como fue la época en que se realizó el Congreso. Algo muy complejo de realizar, y sin embargo se organizó, y sin embargo salió todo muy bien, y fue algo que todavía se recuerda. Para el día segundo, el día 30 de septiembre, la sesión de estudios estuvo a cargo de el obispo Salvador Martínez Silva, quien expuso el trabajo "La Divina Eucaristía y la Iglesia", y también del canónigo Enrique de Jesús Ochoa, quien expuso el tema "La Divina Eucaristía, regeneración del individuo, de la familia y de la sociedad". Como usted puede ver, pues ya eran conferencias de temas más bien religiosos. Sin embargo, bueno, también eran expuestos por personajes relevantes, pues un obispo nada menos, y el canónigo Enrique de Jesús Ochoa. Y para el 1 de octubre, el día dedicado a la parroquia del Grullo, la sesión de estudios estuvo integrada por la conferencia "La Divina Eucaristía y la Niñez", a cargo del sacerdote Francisco Rueda y Zamora, y también por la conferencia "La Divina Eucaristía y las Juventudes", por el sacerdote Ramiro Camacho. Y bueno, estas sesiones de estudios
no estaban integradas solamente por las conferencias que se exponían, sino también había una apertura, digamos, de la sesión con la lectura del acta de la sesión anterior. Se levantaba un acta y sería muy interesante conocer estas actas, deberían estar en el archivo de la parroquia, y también terminaban con el canto del himno oficial del Congreso, cuya letra también será muy interesante conocer, y terminaban también ya con una exposición del Santísimo Sacramento, que duraba esta exposición hasta la hora santa, que esa, como usted recordará, le decía, era a las 8:30 de la noche, y cada día había una predicación distinta. El 2 de octubre, ya penúltimo día del Congreso, y que fue el día dedicado a la parroquia de Jutla, la sesión de estudios estuvo integrada por la conferencia La acción civilizadora de la Iglesia mediante las misiones, que dictó el párroco de Autlán, Mariano de Jesús Ahumada, y por la conferencia La Divina Eucaristía y los problemas sociales, del padre Manuel C. Silva, este sacerdote colimense de quien le hablé hace unos momentos, que estuvo aquí como profesor en el Instituto del Sagrado Corazón y que fue también coincidió, digamos, en el tiempo y espacio con Paulino Navarro, y que de alguna forma pudo haberlo influido en su decisión de Paulino Navarro de dedicarse a la docencia, al magisterio, cosa que, como sabemos, luego no lograría porque pues se lo llevó el torbellino de la revolución. Y el último día ya no hubo estas sesiones de estudios, solamente pues estuvo el programa religioso que ya le describí hace unos momentos, y a las 12 y a la 1 hubo misas rezadas, y a las 4:30 de la tarde, pues ya en lugar de la sesión de estudios, hubo y lo cito textualmente, solemnísimo acto de clausura del Congreso, que pues tuvo varios puntos también este programa de clausura, que fueron pues la estación al Santísimo Sacramento, un ofrecimiento de los actos piadosos efectuados en la campaña espiritual pro Congreso, una procesión con el Divinísimo, declaración de clausura del Congreso por el excelentísimo señor presidente del Congreso, desde luego, que fue el obispo Ignacio de Alba, un Te Deum y la bendición con el Santísimo Sacramento. Una actividad también que se realizó durante este Congreso, durante la clausura, fue una procesión con el Santísimo Sacramento, no por las calles de Autlán, que en ese tiempo estaba todavía prohibido, todavía se cumplía esa prohibición de hacer manifestaciones religiosas en las calles. Esta procesión se hizo por las instalaciones de la parroquia y por el atrio de la misma. Ese atrio que, si usted recordará haber visto fotografías antiguas del centro de Autlán, era un atrio arbolado, donde ahora está esa parada de autobuses ahí frente a la parroquia, donde está un espacio ahí abierto que tiene unos 2 o 3 arbolitos nada más. Era un espacio arbolado, y por ahí y dentro de las instalaciones de la parroquia se hizo esta procesión encabezada por el arzobispo Garibi. Así que, bueno, fue también un momento importante de esta celebración. Y pues le digo también, en el caso de las horas santas, tenían una predicación especial cada una. Y se las comento enseguida. Esas horas santas eran a las 8:30 de la noche, cada una organizada o con la presencia por lo menos de personal de las diferentes parroquias, de la parroquia a la que estaba dedicado el día de ese congreso, y los temas que se expusieron en ellas fueron los siguientes. El primer día, el padre Victoriano Uribe expuso el tema Las figuras de la Divina Eucaristía. Al día siguiente, el mismo expositor habló de las promesas de la Eucaristía. Al siguiente día se habló de la institución de la Divina Eucaristía. Y por último, el cuarto día del Congreso y último en que hubo estas horas santas, se habló de los temas de la Divina Eucaristía nuevamente. Así que, pues ahí estuvo
también esta especie como de sesión de estudios, como ellos la llamaban, pero ya en el ámbito netamente religioso. Con esto nos vamos ya al último corte de esta emisión. Regresamos en un par de minutos para despedir este programa. El árbol de Atenea. Sigue con nosotros. Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas. Conjunto Santander presenta Delay de Física al Momento, una de las compañías de danza contemporánea más importantes de México, bajo la dirección de Francisco Córdoba. Un espectáculo que revela el ritmo oculto del tiempo, donde cuerpo, sonido y espacio dialogan bajo la eterna mirada de la luna. Delay, 26 y 27 de septiembre. Boletos en conjuntosantander.com. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.